del Frente Amplio y Marco Vinicio Redondo del Partido de Acción Ciudadana. Está por integrarse Otto Guevara del Movimiento Libertario, ya viene entrando. Y también nos acompañará Albino Vargas en vivo, lo tendremos también. Así que, bueno, la convocatoria de esta iniciativa ya genera reacciones. Marco Vinicio Redondo, la fracción oficialista, no en conjunto, le está dando su apoyo, no en conjunto, por supuesto, hay partes que lo están adversando. ¿Por qué existe tanta reacción en torno a esta iniciativa? Ahora sí, aquí está Otto Guevara con nosotros, aquí en la mesa del Movimiento Libertario. Buenos días. Buenos días. Sí, en realidad es que el tema es un tema muy difícil, No se había convocado y ahora se convoca, ¿por qué? Se convoca porque, veámoslo desde este punto de vista, hay mucha presión por todos lados, unos desean que se vea, otros que no se vea. De una u otra manera es un tema que se vuelve necesario. Yo creo que hay que conversar las cosas sobre el empleo público, hay que buscar la simetría dentro del esquema salarial y cómo se ve el empleo público versus también el empleo privado. Además de eso, lo que se está planteando es de que haya discusión. Es un tema y eso es lo que nos corresponde en la Asamblea, discutir. Analizar los problemas, analizar en este caso una situación muy específica como es el empleo público, pero no necesariamente la posición de gobierno es de que tenga que ser aprobado ya, así como muchos otros miembros de otras fracciones también tienen la convicción de que es un tema que hay que analizar. A diferencia de algunas otras fracciones, y voy a hablar con claridad, que han utilizado el empleo público, como el Partido de Unidad Social Cristiana, como una forma para generar presión para no ver temas importantes como impuestos. Nos han estado chantajeando durante muchísimo tiempo de que si no se ve empleo público, ellos no van a dar el apoyo para los impuestos. En tanto que vemos otras fuerzas que tienen una posición diferente y al final lo que se requiere es de que el tema se discuta. Son cosas que no podemos eludir. Yo creo que hemos tenido que tomar durante este periodo decisiones muy importantes a la hora de regular algunas cosas que antes podrían ser permitidas, pero que las condiciones actuales no se prestan para eso. Vimos cómo trabajamos con nuestro propio salario, cómo se trabajó, por ejemplo, con las pensiones, todavía algunos de los privilegios que habían con pensiones de diputados, y yo creo que ha habido la disposición de tomar en cuenta la importancia de todos esos aspectos, y el empleo público no se escapa de esta discusión. Don Marco, pero existe claridad en este tema, porque yo, por ejemplo, haciendo la convocatoria, fue difícil encontrar quién sí estuviese a favor, quién estuviese en contra. Bueno, aquí hay dos claros ejemplos de una posición ya definida, por ejemplo, don Otto, y también la del Frente Amplio. Pero inclusive en el mismo Partido de Acción Ciudadana, en el Partido de Liberación, en el mismo Partido de Unidad Social Cristiana, todavía hay algunos que no están totalmente convencidos. Correcto, y es parte de lo importante con esta convocatoria, de que el tema se discuta. ¿Por qué es tan sensible? ¿Es porque es año electoral? ¿Es porque efectivamente hay privilegios en el sector público que tienen que regularse, que tienen que, vamos a ver, uniformarse, que deben eliminarse? ¿Qué es lo? Porque recordemos que el empleo público, para quienes nos van siguiendo por Radio Nacional y Canal 3, se pretende hacer cambios en anualidades, en dedicación exclusiva, en regionalización, en convenciones colectivas, prohibición. Son cambios drásticos que pretenden unificar los regímenes de acuerdo con las diferencias que se registran en el sector público. Sí, muy buenos días, doña Laura, a las personas que nos ven y a mis compañeros diputados. Para el Frente Amplio ha sido de alguna manera una sorpresa, vamos a decir desagradable, el enterarnos de que el Ejecutivo decidió enviar al Parlamento este proyecto, pero no porque evadamos la discusión, no. Nosotros estamos convencidos de que debemos dar una discusión sobre el modelo de Estado, sobre el tipo de desarrollo de nuestro país y sobre lo que significa el empleo público en nuestro país. Personalmente no he evadido el trabajo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en este país. Y he trabajado un año muy largo, un año y medio, más de un año y medio, en la subcomisión encargada de revisar
la iniciativa de doña Sandra Piz. Es decir, conozco en detalle de lo que estamos hablando. Pero hoy yo realmente quisiera, doña Laura, si usted me lo permite, y antes de que don Otto tome la palabra, dirigirme desde aquí a esos 300,000 trabajadores públicos. Yo quisiera que pensáramos en quiénes son los que atienden los CEBAIS, quiénes atienden las clínicas en los hospitales, quiénes cuidan nuestros parques nacionales, quiénes componen la fuerza pública, quiénes atienden los servicios de electricidad y de agua en este país, quiénes tienen en sus manos el sistema de vivienda. A esos 300,000 empleados públicos, a los que tengo que decir, de ellos únicamente el 0.6% gana más de 2,5 millones, el 0.6, don Otto. Es decir, aquí no he venido a defender salarios millonarios. El Frente Amplio tiene desde el inicio de esta legislatura un proyecto de ley para ponerle tope a los salarios millonarios. Estamos en contra del abuso en este país, de cualquier tipo de atropello. Aquí hay más de 1 millón de costarricenses con hambre. No queremos absolutamente ningún privilegio, doña Laura, pero no vamos a permitir que se atropellen los legítimos derechos de 300,000 costarricenses que sostienen y que han hecho posible lo que hoy es nuestra patria. Yo creo que nosotros, y en esto me dirijo fundamentalmente a don Otto, a quien tengo aquí literalmente a mi derecha. Don Otto, usted sabe a dónde es que nosotros tenemos que apretar clavijas. Usted lo sabe perfectamente. Usted y yo formamos parte de la misma Comisión de Papeles de Panamá. Y ahí, encima de nuestras mesas, pasan los casos de cómo en este país se evade el 8% del PIB. Entonces, tenemos un déficit del 6%, doña Laura. Sabemos que se está defraudando, eludiendo, robando, digamos, un 8%, y resulta que se levanta el mito de que es el señor que recoge la basura, porque ahorita don Otto va a aparecer con el profesor universitario. No, don Otto, más de 2.5 millones gana un 0.6 de los 300,000 empleados públicos. Otto Guevara, Movimiento Libertario. Muy buenos días, Laura, Robersi, Marco Vinicio y Patricia. Y bueno, buenos días a las personas que nos están escuchando en estos momentos y viendo por Canal 13. Estamos en sesiones extraordinarias y esto tal vez es muy importante que los costarricenses lo tengamos claro. Durante los 4 años que dura un periodo presidencial, hay 2 años donde los diputados tenemos el control de la agenda parlamentaria, que son las sesiones ordinarias, y luego hay 2 años donde es el Poder Ejecutivo el que determina qué proyectos de ley se discuten en la Asamblea Legislativa. Realmente los diputados no tenemos derecho a reclamar que el Poder Ejecutivo quiera que se discuta el proyecto que el Poder Ejecutivo quiera. O sea, si quiere discutir todos los proyectos que a mí no me gustan, pues es el derecho del Poder Ejecutivo de convocar esos proyectos para que avancen, porque precisamente así está diseñado el sistema de las sesiones extraordinarias. Es el derecho del Poder Ejecutivo para que su agenda vaya caminando, vaya quemando etapas a nivel de comisiones, vaya quemando etapas a nivel de la discusión que eventualmente va a tener en el plenario y que eventualmente se voten sus proyectos. Este proyecto de empleo público forma parte de un grupo de proyectos de ley que se plantearon desde el inicio de esta administración como necesarios para poner orden en las finanzas públicas. Ahí está el proyecto, aprobamos uno de lucha contra el contrabando, ya se aprobó otro de lucha contra el fraude fiscal hace poco. Estamos también con varios proyectos presentados en la Comisión de Hacendarios que tienen que ver con el tema de impuestos, impuesto de renta, impuesto de ventas, que hay otro planteado de exoneraciones. Manejamos otros proyectos que ya aprobamos, el de caja única del Estado. En fin, son varios proyectos
que lo que busca es poner un poco de orden en las finanzas públicas, con la posición ideológica de cada quien. El Poder Ejecutivo considera que es a través de aumentar más impuestos, otros consideramos que por ahí no va la procesión, que hay que efectivamente racionalizar el tema de la estructura tributaria. Nosotros consideramos que hay que hacer ajustes en la estructura tributaria, no estamos rehuyendo esa discusión, y luego sí consideramos que hay que poner orden en el sector público, en lo que es las remuneraciones a funcionarios en el sector público, donde hay muchos desequilibrios, y la idea es ordenar un poco eso. Ahora, el Poder Ejecutivo convoca un proyecto, que es el que ha venido impulsando la diputada Sandra Pesque en la Comisión de Asuntos Sociales, donde doña Patricia ha jugado un rol protagónico en esa discusión. Bueno, ese proyecto, si no se le aplica una vía rápida, no hay manera en el mundo de que se apruebe, porque hay un grupo muy importante de diputados que están en contra, y hay herramientas parlamentarias que les da a ellos la posibilidad de impedir que el proyecto finalmente se ponga a votación. Entonces, la tesis nuestra es que si el Poder Ejecutivo verdaderamente tiene interés en ese proyecto, así como se hizo en su momento con fraude fiscal, así como se hizo con el impuesto a las personas jurídicas, que se le aplique entonces una vía rápida. Y la vía rápida es para discutirlo, porque me acuerdo, yo he participado en las dos comisiones que dictaminamos, o sea, que procesamos esos otros dos proyectos de ley con vía rápida. La discusión en el proyecto de fraude fiscal a nivel de comisión, inclusive para volverlo a dictaminar, porque en el caso de este proyecto, Patricia, corrígeme si estoy equivocado, ya fue dictaminado en la comisión, ya fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales. Imagínense que el de fraude fiscal no pudo ser dictaminado, yo me estaba oponiendo a él, y bueno, terminé oponiéndome a él, pero finalmente entonces se aprueba una vía rápida, se vuelve al trámite de comisión, y en el trámite de comisión le dedicamos 3 meses a ese proyecto, 2 a 3 meses, donde recibimos en audiencia a Raimundo y todo el mundo, formando criterio. Dichosamente, a través de ese proceso de muchas audiencias a todos los sectores involucrados, los diputados empezamos a desarrollar mayores elementos de juicio para poder votar a favor o en contra el proyecto de ley. Finalmente el proyecto se convirtió en ley de la República. Bueno, a través de esa gran discusión. Por eso el tema, yo con lo que no estoy de acuerdo es que sí, un poco lo que planteaba Marco Vinicio, hay que discutir, sí, pero discutámoslo ¿a dónde? O sea, hay que discutirlo en una comisión que a mi juicio debe ser conformada de acuerdo al 208 bis, para que ahí se den las audiencias del caso, que vaya concluyendo en una dirección determinada. A mi juicio, sí, tiene que ponerse orden en las remuneraciones, que es lo que busca el proyecto de Sandra Pesque. No es dramático los cambios, porque, o sea, no son cambios dramáticos. Lo que hace es poner un poquito de orden, es decirle, mire, en anualidades, por ejemplo, la anualidad, entonces ya no es, o sea, ya son únicamente los que sean calificados como buenos o muy buenos. Si usted ve las calificaciones de la mayoría de los funcionarios públicos, todos son buenos o muy buenos. Entonces no va a haber mayor impacto en anualidades. El tema sí es el monto de la anualidad, que es el 2.54. Hay anualidades que son dispares. Entonces la idea es que todas las anualidades en el sector público sean del 2.54, los que cumplan con la evaluación de buenos o muy buenos. En el tema de convenciones colectivas, es básicamente incorporar a la legislación lo que ya la jurisprudencia ha establecido. No está planteando nada nuevo. En eso está usted totalmente con eso equivocado, podemos ahora conversar sobre el tema de convenciones colectivas. Y luego lo otro que tiene que ver con dedicación exclusiva, prohibiciones, lo que está diciendo es, bueno, revisen para que solo sea en casos excepcionales que se den la dedicación exclusiva o la prohibición. O sea, tampoco es algo así como un cambio que sacuda. Eso es para los empleados actuales. Nosotros estamos planteando que se discuta también el proyecto de ley que presenta la bancada del Movimiento Libertario, que es el 20.057, que es la nueva ley de empleo público para nuevos empleados públicos. No es para los 300,000 que menciona Patricia, es para las nuevas contrataciones, buscando uniformar los 14 regímenes de empleo público en uno solo. Y eso es lo que buscamos con ese proyecto y queremos que se discuta también en ese entorno. Antes de continuar con reacciones acá en la mesa, vamos a hacer contacto con Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, quien está pues ya con nosotros en pantalla. Don Albino, bueno, usted ha escuchado la posición de los diputados y también pues preguntarle, usted dice que va a haber precarización para los salarios del sector público y además también ustedes aseguran tener 13 diputados pues a favor o más bien en contra del proyecto y a favor de la posición de ustedes. ¿Cuál sería el problema en la discusión del proyecto? Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y a todas.
Muchísimas gracias por permitirnos estos valiosos minutos. En primer lugar, la discusión de empleo público así planteada está muy contaminada ya, está satanizada. Es una discusión que ha generado odios muy graves, creado mucha tensión y prácticamente no hay ninguna posibilidad de escucha de ninguno hacia el otro ni del otro hacia los demás. Segundo, ahí hay una perniciosa maniobra tramposa que tiene que ver con las convenciones colectivas de trabajo, que en realidad lo que busca es su nulificación, su anulación de facto, al ponerles un límite, y al quedar pendientes de la buena voluntad del patrono, si quiere negociarlas o si no quiere negociarlas, una vez que vence ese límite que dice el proyecto. Y además pretende el proyecto establecer una figura de facto para representar a los trabajadores que no es el sindicato, ¿verdad? Que no es el sindicato que tiene el monopolio de la representación obrera según nuestra legislación y nuestra constitución. Nosotros sabemos que hay una votación en la fracción del Partido Acción Ciudadana de mayoría que decidió que no habría vía rápida para este proyecto de ley, y una importante cantidad de legisladores, incluido algunos de Liberación Nacional, que se mantienen tapados en este momento por razones que comprendemos, han dicho que esto no puede ser vía rápida, porque la discusión de empleo público son 70 años de un empleo público que a lo largo de estas décadas generó mucha jurisprudencia, generó muchas diferencias, y no lo vamos a resolver con un proyecto de ley. Pero además no se vale que el gobierno ceda y que la oposición le haga chantaje político. Es decir, que el impuesto al valor agregado, que es agravar más la situación de los que menos tienen, porque el impuesto de ventas pasaría del 13 al 15%, tenga que sacrificar, por ejemplo, los derechos de los trabajadores de las municipalidades, a los cuales don Otto Guevara tiene en la mira en estos momentos, porque no hemos visto a don Otto Guevara, por ejemplo, promover una legislación para regular los escandalosos salarios de los gerentes bancarios de los bancos del Estado, que ganan 14, 16, 18, 20 millones de pesos, ¿verdad? Y sí se mete con los recolectores de basura, sí se mete con los saciadores de parques, sí se mete con los que limpian tragantes en las municipalidades de nuestro país. Entonces, tanto el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense, el SEC, y como el colectivo sindical Patria Justa, pues estamos planteando una rotunda oposición. Hemos hablado de la democracia de la calle. Sabemos que otras corrientes sindicales, porque el movimiento sindical tico es muy diverso, también están planteando la tesis de huelga o la tesis de huelga indefinida, pero creemos que en realidad lo que corresponde es darle vuelta a la tortilla, y el gobierno debería ser más consecuente con los sectores sociales y populares y dejar únicamente en extraordinarias la discusión del impuesto sobre la renta. Si el gobierno dejara la discusión del impuesto sobre la renta, permitiría que la sociedad repare, tome nota constante que las transformaciones tributarias que ocupa este país van por el lado de los que más tienen, los que más evaden, los que menos pagan, los que hacen triquiñuelas para no pagar impuestos, porque la clase trabajadora paga puntualmente los suyos. El de renta se le rebaja de planilla inmediatamente cada quincena o cada mes, y el de ventas, que pretenderían subirlo del 13 al 15, imagínese usted, se paga directamente en la caja registradora. Así, la clase trabajadora no tiene forma de robar impuestos, y entonces con 8,5 puntos de fraude fiscal, de robo de impuestos, con 6 puntos de exenciones y exoneraciones, hay 14 puntos de Producto Interno Bruto dando vuelta, y no se ocuparía ninguna regulación de empleo público, que no estamos negando que hay que hablar de empleo público,
Queremos sentarnos a hablar de empleo público, de los 14 regímenes de empleo público, pero en otro contexto, que no sea un contexto de chantaje político, de conflictividad, de polarización. Y ahora le echamos más leña a la hoguera porque el gran sindicato patronal del país, la UCAEP, pues se matriculó con don Otto Guevara, le apoya el proyecto de don Otto y entonces el ambiente se va a volver más caldeado, más tenso, más conflictivo. Nosotros creemos que debe haber una mesa nacional para el empleo público, es una idea. Creemos que el gobierno puede convocar esa mesa, el tipo de Estado que queremos, ahí están los datos de la desigualdad, ahí está el cambio de rumbo que se observa en cosas de gran incertidumbre de la política mundial, de la política económica que se ve venir con el señor Trump, con lo que sucede en la Unión Europea, y a lo mejor llegó un momento de repensarnos integralmente como sociedad cómo vamos a enfrentar estos grandes desafíos. Ese proyecto de empleo público que no resuelve para nada, ni en una milésima de milésima, el déficit fiscal, abre es apenas una rendijita en los que quieren atacar el empleo público a posteriori. Los sectores que quedaron excluidos ahorita, entre comillas, no deberían sentirse fuera porque en realidad es una primera intentona de atacar realmente el sector público. Y el sector público tiene... Tratar de tenerlo aquí en la mesa. Nuevamente, Albino, para ver si logramos integrar. Usted está hablando de chantaje político, hay alusiones también a Otto Guevara, que yo sé que él quiere responder, y Patricia también quería responder, Patricia Mora. Está hablando de que hay un chantaje político para que se apruebe, dice Albino Vargas, secretario de la ANEP, para que se apruebe el impuesto, se aumente el impuesto de ventas del 13 al 15%. Es por eso que el gobierno lo está convocando, es esa la razón por la cual está en este momento el proyecto de empleo público. Es que también y si hay hablamos, alusiones directas a Otto Guevara también. Si habláramos de chantaje político también, el hecho de amenazar con irse a las calles es otro chantaje político. Yo creo que por ambos lados podríamos decir que hay pugna y deseos de que unos quieren que se dé y otros que no se dé. Albino Vargas me está escuchando. ¿Quién estaría haciendo el chantaje político, Albino Vargas? No, yo inclusive puedo decirle nombres. Yo puedo decir, y ya también hace un rato lo dije, abiertamente la Unidad Social Cristiana es la que ha venido diciendo constantemente. Mario Álvarez de Santi lo ha dicho también, ¿verdad? Si no hay empleo público, no hay IVA. Lo ha dicho contundentemente, ¿verdad? O sea, sectores de liberación le están diciendo al gobierno, si usted quiere impuesto al valor agregado, deme algo de empleo público, entrégueme sangre del empleo público, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros decimos que ese chantaje no se vale porque la discusión tributaria de este país es por el lado de la progresividad tributaria, no la regresividad tributaria. Es decir, el 13 al 15% de ventas transformado en IVA es más regresividad, más injusticia. Perfecto. Sí. Lo que pasa es que también hay que hablar, además de eso, lo que el gobierno ha planteado desde el inicio. El gobierno ha sido muy claro, hay que trabajar 3 temas para poder resolver el gran tema que tenemos en discusión, que es el problema del déficit fiscal. Ha sido muy claro de que tenemos que darle fortaleza a la administración tributaria. En eso se ha logrado ahora con el proyecto de contrabando, que fue el primero que salió de los planteados por el gobierno. Se logró ahora el de fraude fiscal. También se logró el de las partidas, el de la Caja Única del Estado, que eso le permite a la administración tributaria poder mover un poquito mejor las cosas y poder recaudar, que dicho sea de paso, también es algo que hay que hacer ver acá. El gobierno ha demostrado que ha sido bastante eficiente, ha logrado tener durante este año mayor cantidad de ingresos que los gastos que se han ejecutado, al punto de que está logrando disminuir el déficit. En otras palabras, esa parte de fortalecer la administración tributaria, ya este gobierno está demostrando de que sí puede funcionar y que funciona. Pero además de fortalecer a la administración tributaria, había que trabajar los ingresos, porque no es suficiente con lo que en estos momentos tenemos. Pero también era muy consciente el gobierno, lo es y lo seguirá haciendo, de que hay que trabajar el efecto de los gastos. Y dentro de los gastos, pues hay algunos elementos que hay que ir incorporando, que pueden ser pequeños,
pero de pequeños en pequeños se generan Bueno, sumatorias. Marco, pero lo se más importante de todo esto, a mitad del año pasado, nosotros aprobamos una reforma integral a los regímenes de pensiones, que no hemos acabado con eso. Hoy correcto, circula una noticia vergonzosa, y eso también es empleo público. Sí, correcto. Doña Laura, pensiones en el Poder Judicial de más de 9 millones de colones. Eso es un escándalo en este país. Sí, pero eso justamente, también, ahí sí nos tenemos que justamente ese es el asunto que tenemos hoy. Todo esto inicia por procesos de discusión. Hubo momentos para que pudiésemos tratar de llegar a los acuerdos. Ahora tenemos el tema del empleo público en donde tenemos que llegar a los acuerdos. Y obviamente es una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque como bien hacía mención ahora Albino, de lo que él comenta, por un lado tenemos presiones fuertes de sectores empresariales a través de UCAE, pero también tenemos los sectores sindicales representados, o sea, que representan a la clase trabajadora. Eso significa de que es un tema que tiene muchísimas aristas, es un tema que tiene que verse, que tiene que discutirse, porque al final es muy importante que nosotros empecemos a regular las cosas tal y cual son. Y cuando hablo de regular, es de que queda como muestra también de que este gobierno es el que ha querido ver este asunto de forma integral. Cuando se han negociado las convenciones colectivas, en donde también aquí hay que hacer notar la importancia de eso. Por primera vez se logran negociar convenciones colectivas a la baja, sin que haya un problema social, en donde la participación de los sindicatos ha sido muy importante. Ha habido una posición más analítica, de mayor conciencia sobre el entorno en el que vivimos, y eso ha sido producto de que este gobierno no ha sido mezquino para que las cosas se comenten, que se hablen y abrir los espacios de diálogo. Antes todo se resolvía, no quiero problemas, ok, doy privilegios, doy concesiones. Este gobierno ha tratado de que haya mayor equilibrio a la hora de negociar las cosas. Se me olvidó mencionar mi participación anterior, que también aprobamos una vía rápida precisamente para abordar el tema de las pensiones del Poder Judicial. Y producto de esa vía rápida es que se está dando ya una discusión en la comisión especial que se conformó para ese propósito. Se estaba esperando un estudio actuarial para ya meterle el pie al acelerador a esa reforma importantísima, porque si no resolvemos el tema de la sostenibilidad del régimen de pensiones del Poder Judicial, la factura la vamos a pagar todos. Y entonces eso que menciona ahora doña Patricia sobre la noticia que ha circulado de esas 10, 12 pensiones de más de 8 millones de colones, eso es algo que definitivamente nos debe motivar aún más a la acción. Son cosas inaceptables. Volviendo al tema del proyecto de empleo público, si no hay vía rápida, el proyecto no va a ser aprobado. Entonces, ¿cómo ve usted la convocatoria? Por eso, la convocatoria a mí me parece... ¿Es un chantaje político, cree usted? Me parece que la convocatoria eso, es para aplacar a alguna gente que demandaba acción del Poder Ejecutivo en esa dirección. Pero si eso no viene acompañado de la voluntad de la bancada oficialista, por ejemplo, de sumar sus votos para una vía rápida, eso es un plato de babas, realmente. Porque no funciona. Se lo dice una persona que ha ejercido su derecho parlamentario para utilizar diferentes herramientas. Hoy lo vamos a las 8:45. Por eso, pero a lo que voy es que sin vía rápida, el proyecto de fraude fiscal o el impuesto a las personas jurídicas no hubiera sido aprobado por la oposición que nuestra bancada estaba haciendo a esos proyectos. Sin vía rápida, un proyecto como este de empleo público no va a ser aprobado por la oposición de los diferentes diputados que con todo derecho tienen una posición diferente y utilizarán sus herramientas parlamentarias con el propósito de parar esa discusión para que eventualmente no se dé la votación. Así que, si no hay vía rápida, la verdad es que estamos teniendo una discusión ociosa. El tema es a dónde se da la discusión. Ahora Marco Vinicio hablaba, si es que hay que abrir espacios de diálogo y conversación y discusión. Bueno, ¿a dónde se dan esos espacios y luego con qué cronograma? Porque no es hablar por hablar. O sea, yo tengo de escuchar las necesarias reformas que hay que hacerle al régimen de empleo público desde principios de los 90. Es más, yo en aquella época me contrató la AID, que en aquella época tenía una fuerte participación aquí en Costa Rica para hacer una consultoría sobre los regímenes los diferentes regímenes de empleo público. Estamos hablando de 1991, 1992. Estamos hablando ya de hace casi 25 años, 26 años, que se viene hablando sobre el tema de empleo público sin que se tome ninguna medida en esa dirección. Entonces el tema es, aprobemos una vía rápida, Marco Vinicio.
aprobemos una vía rápida, dando el espacio suficiente, no es atropellando los derechos de nadie, dando un espacio. Son 6 meses, son 8 meses lo que se requiere. Bueno, demos ese espacio, pero pongámosle un plazo y demos todo el espacio que se requiera para que todos los actores sociales puedan ir a defender sus puntos de vista en esa comisión, porque si no hay vía rápida, la verdad es que toda esta discusión es absolutamente ociosa. Nosotros consideramos efectivamente que se abre un momento para que en este país se dé una discusión que creemos necesaria, que es sobre las características que tiene nuestro Estado, que tuvo y que debe seguir teniendo. Porque vos decís, no, es que durante 25 años nadie se ha metido con el empleo público. No, lo que sucede es que no ha habido necesidad, Otto, porque durante 25 años, aquí tenemos 3 décadas de estar postergando una reforma tributaria que sea más justa, Otto. Usted lo sabe. Aquí cada vez en gobiernos, tanto de Liberación como de la Unidad, cada vez que se habla de déficit fiscal, se ha tomado el camino más fácil, que es el de elevar los impuestos indirectos, que son los impuestos ciegos, los que le cobran al millonario igual que al indigente. Aquí tenemos, Otto, que poner a tributar en la medida de las posibilidades a las grandes riquezas, a los que no lo hacen hoy. Otto, usted sabe que es ahí donde está el problema. Porque yo, casualmente, ya este ejemplo lo di en el plenario, mandé a pedir desde mi despacho planillas a diferentes instituciones, a las que sostienen a nuestra Costa Rica. Y aquí tengo los datos del CENSINAI, de instancias que no son muy sensibles a los ticos. De los salarios totales, no los netos, no los totales, incluidos salario base, anualidad, zonaje, carrera profesional, prohibición, dedicación exclusiva, dedicación administrativa, bonificación adicional. El 69.24% de la totalidad de los funcionarios de los CENSINAI ganan menos de 500,000 colones, don Otto. Un ejemplo. Otro, porque yo creo, desde que inicié dije, voy a hablarle a la ciudadanía costarricense de qué es de lo que estamos aquí discutiendo. Yo tengo una amiga que tiene una madre que es conserje desde hace 28 años en una escuela de Palmares. Gana 450,000 colones. Con la rebaja le dan 340,000 colones. La señora acaba de cumplir 60 años. Se va a pensionar con 200,000 colones, don Otto. Ese es el grueso de los costarricenses, que lo mantienen a usted y que me mantienen a mí con una paz social en las calles. Es con ella con la que nos vamos a meter, doña Laura. Es a ella a la que le vamos hoy a quitar una anualidad. Por favor, doña Laura, yo creo, y por eso he tenido una decepción realmente con el actual gobierno, yo creo que aquí hay que tomar medidas enérgicas en otra dirección, doña Laura. Rafael Lizano, el representante del sector empresarial, está en línea. ¿Es a ella a la que habría que quitarle la anualidad? Pregunta la diputada Mora. Juan Rafael Lizano, buenos días. Buenos días, muy interesante el debate. Sí, yo creo que en la ley de empleo público debe tal vez protegerse los salarios más bajos, pero hay abusos espantosos. La señora diputada no se refiere a gente que gana mucho más que el presidente, mucho más que el diputado y mucho más que los ministros. Es decir, si ella cree que eso está bien, estamos mal. Ahí lo que está creando es una diferencia inmensa entre empleado público, empleado privado y empleados de instituciones autónomas como empleados del Estado. Es decir, aquí se necesita reformar, hay que hacer algo diferente. Y perdóneme, señora diputada, los empresarios estamos cansados, pagamos 30% de impuestos, pagamos el diésel más alto y la gasolina de todo Centroamérica y gran parte de Latinoamérica para mantener una burocracia que se llama Recope. Pagamos una electricidad altísima, donde se pagan salarios inmensos. Si eso está bien, vamos a dejar de competir, y al dejar de competir van a dejar de entrar las divisas y los dólares y vamos a entrar en un caos, porque vamos a tener que cerrar empresas. Entonces hay que hacer algo, hay que verlo con conciencia, hay que verlo con tranquilidad, no hay que poner el ejemplo de la que limpia la escuela de Palmares o de San Vito, no, hay que poner el ejemplo del gerente de un banco que gana 17 millones. Sí. Eso es diferente. Para eso tenemos un proyecto.
Eso es lo que hay que ver, Claro. no lo que usted está diciendo. Lo que usted está diciendo, señora diputada, es muy fácil de hablar, muy fácil de convencer a la gente. Veamos el resto, veamos el exceso de prebendas y acciones que tienen los empleados altos del Estado y lo que ganan. Eso es donde hay que entrarle, y entrarle muy duro, y la ley tiene que ser muy pareja, ¿verdad? Con relación a los excesos de los que el señor Lizano habla, estoy absolutamente de acuerdo con él, absolutamente, don Juan Rafael. El proyecto 19.883 es un proyecto del Frente Amplio para ponerle tope a todos los salarios de los altos jerarcas, sin exclusión de ningún tipo. Y esos salarios, don Juan Rafael, mayores de 2.5 millones, significan el 0.6% de la totalidad de los empleados públicos. Por eso es que se crea un espejismo. Hoy yo me entero de una pensión de 9.1 millones y por eso, como realmente pues son cifras para mí inmanejables, porque nunca las he tenido, vengo asustada. Y usted también asustado porque hay un gerente de un banco que gana 16 millones. Pero estamos hablando, estamos en el 0.6%, don Juan Rafael. Okay. Entonces, por eso yo me sentía con derecho de hablar del resto de funcionarios Déjeme públicos. preguntarle entonces a Albino Vargas si está todavía ahí. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se hicieran reformas a ese sector, a ese 0.6, digámoslo así? 6%. O sea... Bueno, si se quiere dar credibilidad a estos temas, hay que empezar por estos de arriba, por esa alta cúpula política, tecnocrática, gerencial del Estado que tiene esos salarios gigantescos. El señor Lizano tiene razón, esto hay que verlo con tranquilidad, y en el contexto legislativo en este momento no ofrece esa tranquilidad, está muy polarizado eso. Pero además es que hay otras opciones creativas. Figúrese que el gobierno nos dijo la semana pasada que el principal disparador del gasto ya no es los salarios, son los intereses de la deuda. Esa Asamblea Legislativa debería estar ya tratando el tema de la deuda. ¿Cómo puede ser posible que el país tenga 2.500 millones de dólares en préstamos internacionales que no usamos? Necesitamos una ley de emergencia, de construcción de infraestructura para dinamizar la economía a través de la obra pública, dándole empleo a muchísima gente, ¿verdad? Y además, dejen de decir que en esa asamblea se ve el presupuesto general de la República, apenas se ve el 40%, el otro 60% de la estructura financiera del Estado no pasa por el Parlamento, solo por la Contraloría. Entonces ahora, a la hora de medir el tamaño del déficit, solo se toma un 40% de la estructura financiera del Estado. Entonces hay un montón de soluciones, ideas creativas que podemos experimentar en una mesa de diálogo nacional. Nosotros le hemos pedido, por ejemplo, a la Unión de Cámaras, y reitero la oferta, que nos reciban para explicarles cuáles son nuestras objeciones en materia de empleo público. Ahí el señor Lizano nos está escuchando y ya le hemos mandado a decir al señor Pacheco que urge el diálogo social, ¿verdad? Pero el tema del empleo público, así como está planteado, lo que lleva es a la confrontación y nos preparamos para eso, ¿verdad? Porque ni los policías, ni los trabajadores municipales, ni los profesionales de los programas sociales son responsables del déficit fiscal, ¿verdad? A mí me gustaría que don Otto se subiera a un Fortín. Bueno, en una campaña electoral estuvo subido un camión recolector de basura, debería volver ahora y notará cómo no han cambiado mucho las condiciones para recoger basura los trabajadores municipales, que se metan en la caja a asear pacientes que no se pueden asear a sí mismos, ¿verdad? Es decir, hay una serie de actividades de servicio público fundamentales. Tenemos los puestos migratorios desprotegidos que ocupan empleo público. El narco está haciendo de las suyas por las debilidades en fuerza pública. No podemos vivir con una policía fiscal de menos de 100 o 200 funcionarios, ¿verdad? Es decir, entonces
Todo el tema de empleo público tiene que revisarse integralmente, quitarle esa visión fiscalista, fanática, y además, ¿cómo es posible que en ese proyecto atenten contra la negociación colectiva, contra las convenciones colectivas, a 6 meses de la entrada en vigencia de esa histórica ley que se llama la Reforma Procesal Laboral? Perfecto. Bien. Otto Guevara, su reacción. ¿Será suficiente con discutir sobre esta parte? O, bueno, decía Albino Vargas ahora, que los salarios ya no son lo que están pesando en el déficit fiscal, sino los intereses de la deuda. O siempre hay que meterle el diente al tema del empleo público y los salarios. ¿Será suficiente solo con los topes a los jerarcas? Tenemos un desequilibrio importante en las finanzas públicas y eso nadie lo puede negar. ¿Cómo abordarlo? Hay que abordarlo, a mi juicio, desde todo lado, desde todos los frentes, por el lado de los ingresos, por el lado del gasto. Del lado de los ingresos usted tiene varias maneras de hacerlo. O sea, el tema es, puede discutir en ese entorno el proyecto de impuestos sobre la renta que plantea la compañera Patricia Mora, puede plantearse desde ese punto de vista el tema del IVA que plantea el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos en contra de esas dos reformas, pero no rehuimos la discusión. Pero también del lado de los ingresos tributarios, nuestra tesis es que se puede lograr más ingresos tributarios bajando la tarifa, por ejemplo, del impuesto de ventas del 13% al 10% y extendiendo su base, incorporando servicios profesionales, que pretendiendo subirlo del 13 al 15%. Pero bueno, esa es una discusión en la que nosotros estamos dispuestos a participar en un proyecto, en una comisión especial para dictaminar esos proyectos. También yo quisiera poner sobre la mesa formas de aumentar los ingresos del Estado, los ingresos fiscales, y es mediante la venta de algunos activos que tiene el Estado costarricense, con el propósito de llegar y abonar a la deuda pública que menciona ahora Albino Vargas. Abonando a la deuda pública podemos bajar la tasa, el gasto de intereses, pero luego también hay otra parte, que es la agenda de reactivación económica. Si usted tiene más actividad económica, va a haber más ingresos tributarios, y por el lado del gasto hay mucho que hacer. Las pensiones del Poder Judicial es un ejemplo. Hay que poner orden en las remuneraciones en el sector público. Eso también es algo que hemos mencionado. Hay varios proyectos. Que menciona la diputada Patricia Mora, sobre ponerle un tope a los salarios en el sector público. Hay otro también del Partido Unidad Social Cristiana en esa dirección. Entonces, bueno, ahí tenemos ya esas dos iniciativas que, junto con el proyecto de empleo público que nosotros presentamos, otro proyecto de doña Sandra Pisk, esos proyectos todos podrían ir a una comisión especial con un 208 bis para que en un plazo de 6, 8, 9 meses eventualmente los proyectos sean votados, pero que se discutan en ese contexto. Lo que pasa es que si usted no circunscribe la discusión a un órgano parlamentario en particular, nos vamos a quedar en discusiones así como estas, que no nos llevan más que a sensibilizar a una población sobre la necesidad de hacer algunos cambios, pero sin que los actores políticos estemos comprometidos en los cambios que hay que hacer. Por eso es que yo ahí discrepo con Albino en el sentido de que nunca va a haber un momento para eso. O sea, yo no quisiera que lleguemos a la situación de Grecia, me refiero al país de Grecia, que por la situación fiscal, o sea, básicamente se le quita pensiones a todo el mundo, se bajan salarios, se despide a mansalva gente. O sea, que esa es un poco la situación de no tomar medidas en estos momentos. Entonces, a mi juicio debe haber dos mesas. Una sobre el tema tributario, o ingresos fiscales, o sea, que tiene que ver con explotación de gas natural, por ejemplo. Nosotros somos de la tesis que debe explotarse el gas natural y eso genera ingresos fiscales. Y luego otra que tiene que ver sobre el tema de empleo. Pero no tenemos que perder tiempo, o sea, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, y ese es el problema con estas discusiones que no aterrizan en algo concreto, como podría ser, un 208 bis, pero con suficiente tiempo para que todos los actores se sientan a gusto para poder plantear en ese entorno sus posiciones y negociar, obviamente. Porque ya ustedes saben cómo ha sido la tramitación de personas jurídicas o fraude fiscal. O sea, si al final de cuentas no hay un consenso, la cosa se vuelve absolutamente tediosa en el Congreso. Don Otto, nosotros por lo menos desde el Frente Amplio tenemos, y en eso coincido totalmente con su afán de promover la discusión, tenemos toda la disposición, estamos convencidos, hemos sido totalmente congruentes con nuestra postura. Nosotros
sabemos de la importancia del diálogo. Don Otto, nosotros no estamos apostando por ninguna otra vía. Queremos sentarnos a negociar, a conversar, a llegar a acuerdos. Esa es la vía costarricense. Yo tengo, repito, 2 años de estar trabajando sobre este proyecto con doña Sandra, con paciencia y con generosidad de ambas partes. Entonces creo que se ha llegado el momento de poner esto efectivamente en discusión. Creo que a la situación de Grecia, del país de Grecia, que don Otto alude, se llegará si no se toman medidas en sentidos que nos acerquen, don Otto, a lograr cubrir ese 5.9% del déficit. Usted leyó posiblemente y se reunió en su calidad de jefe de fracción con los señores del Fondo Monetario Internacional, aún en el escenario en el que ellos plantean, que no es el escenario planteado por el proyecto de doña Sandra, aún en el escenario que ellos plantean de reformas muchísimo más radicales al empleo público, el ahorro no llegaría a un 1%. Entonces no es ese el camino, los señores del fondo. O sea que lo con dijeron. Los proyectos de empleo público no se ahorraría mucho. No se adelanta. Es falso el que diga que el problema del déficit fiscal es producto de las remuneraciones en el sector público. Por supuesto que es falso. O sea, el de llegar y decir que explicar el déficit fiscal por el tema del empleo público, eso es falso. Unidad Social Cristiana, eso es falso. Eso es absolutamente falso. Eso es falso. Como mencionaba anteriormente, esto hay que abordarlo por diferentes frentes, y una es aumentar los ingresos tributarios. A nuestro juicio es a través de una mayor actividad económica, ver todos esos portillos que menciona también Patricia para tapar los portillos de la defraudación. Entonces, ¿por qué habría necesidad de convocar el proyecto de empleo público? Eso es lo que no entendemos. Justamente porque hay que tomar decisiones, y son cosas que el Estado costarricense ha postergado, ha venido pateando la bola, porque inclusive mucho de lo que hoy estamos tratando de ver es producto de aquellos que de manera muy populista trataron de resolver las cosas de la manera más sencilla. Había un amago de conflicto, está bien, concedo, y hoy nos damos cuenta de que no podemos seguir en ese mismo nivel de concesiones. Aquí hay que establecer equilibrios, hay que dignificar al trabajador. Hay abusos, don Marco, hay abusos. Y justamente lo importante de este proceso es de que trabajemos con conciencia y con claridad sobre esos abusos que hace mención doña Patricia, y que también lo ha mencionado en muchas ocasiones. Abusos que fueron concedidos por el bipartidismo. Pero eso, la única manera para poder resolver esos temas es abrir los espacios de discusión, porque también siempre van a haber reacciones. Recordemos cuando se trabajó el proyecto para limitar lo de las pensiones de los diputados. Inmediatamente empezaron a haber reacciones de algunos que se vieron afectados. Sí. Cualquier cosa que hagamos en este tema va a generar una reacción. Pero este gobierno ha demostrado... un proyecto que tuviera que limitar los salarios de los jerarcas inicialmente. Pero Juan Rafael Lizano está en la línea. Don Juan Rafael, usted está escuchando, representante del sector empresarial. ¿Qué piensa sobre ello? Ya nos cortó, ya cortó la línea. Marco Vinicio Redondo, entonces, ¿por qué no empezar con un proyecto, digamos, que regulara más bien los salarios de jerarcas, que fuera de más consenso? Yo creo que en eso, don Marco Vinicio, yo creo que en eso, usted me perdona, el Frente Amplio ha hecho una oposición responsable. Nosotros no nos hemos unido al coro de la derecha para criticar las medidas del Poder Ejecutivo, pero creo que en este caso, al Poder Ejecutivo le ha faltado determinación. Aquí sabemos dónde está el asunto. Pongámosle tope a todas las gollerías, a todos los abusos, pero no nos metamos con los empleados del Sensinay. Porque vamos a debilitar nuestra institucionalidad. Doña Patricia, es que también yo creo que justamente lo que se está planteando es de que tengamos esos espacios de discusión y que veamos las cosas con la objetividad que esto se merece. Si nosotros analizamos muchas de las cosas, no vamos a tocar a estas señoras,
no vamos a tocar a estos salarios más bajos. Sí, yo creo que nadie está pensando en tocar esos salarios bajos. Lo que pasa es de que justamente hay que sentarse a que tengamos ese proceso de discusión. Si el proyecto no se convoca, esto pasará y nunca va a ser más analizado. Y es un problema que hay que atender. Y este gobierno eso sí tiene, que ha tomado las cosas con la responsabilidad que deben de tomarse. Bueno, si no evadiendo. Si no lo hubiera convocado, no estaríamos nosotros tres acá. Correcto. Y ya eso tiene un mérito, porque hay muchas personas que están mirando esta tertulia, esta conversación. Y también veámoslo desde otro punto de vista. A pesar de que pueden haber diferencias, también tenemos cosas en las cuales coincidimos. Y es el hecho de generar esta apertura de parte del gobierno permite que podamos llegar a buscar cómo confluir a los puntos importantes que resuelvan los problemas estructurales que el Estado costarricense y la clase política se ha negado a discutir única y exclusivamente por no tocar intereses, y que desafortunadamente en la mayor parte de las ocasiones los intereses que no se tocan son los intereses de los que están más. Estamos claros en todo caso. Los grandes intereses. Estamos de acuerdo, pues estamos claros de que en el tema de empleo público, con todos estos 3, 4, 5 proyectos de los que hemos venido hablando en este programa, si no se meten en una comisión especial con una vía rápida, no salen. Salen. O sea, y eso es importante, no alimentemos falsas expectativas. No salen. Entonces la invitación, Marco Vinicio, es para que hoy que ustedes tienen reunión de bancada, lleves el tema ya con el propósito de ver de qué manera... No un 208 bis atropellado como el que se hizo con personas jurídicas, que lo agarran, por ejemplo, ya el proyecto dictaminado y muy rápidamente lo llevan a plenario, porque sería tomar, por ejemplo, el de empleo público. Mi tesis es que incluso se retrotraiga, que se vuelva a abrir un espacio en un 208 bis para dictaminarlo, porque una posibilidad es agarrar el 208 bis, aplicárselo al proyecto ya dictaminado solo para la parte final de plenario y en 2 meses usted lo podría tener aprobado. Pero sí, ahí sería revientacincha. Y esa no es la tesis. La tesis es que debe abrirse un espacio más amplio, pero con un 208 bis, incorporando el proyecto que menciona Patricia de tope a los salarios, a los salarios más altos en el sector público, el de la Unidad Social Cristiana, el nuestro para los nuevos funcionarios públicos y el de doña Sandra Piz, y en ese marco ver cómo vamos construyendo consensos. Sacamos un proyecto, en el que hay consenso, el de ponerle topes. Bueno, vamos con ese muy rápidamente y luego vamos trabajando el otro y vamos trabajando el otro. Pero sí es importante, Marco, que se haga en el contexto de una comisión con plazos definidos para sus votaciones y plazos amplios. Don Otto, el tema está en la mesa. Ahora los acuerdos dependerá de cuál sea la disposición de cada una de las partes de entrar dentro del proceso de acuerdo. Pero lo más importante es de que este gobierno está abriendo el espacio y que tiene la conciencia, la claridad de que es un tema que hay que analizar. Y que también tenemos la claridad de que esto no resuelve el problema del déficit fiscal, como lo ha querido venir diciendo la Unidad Social Cristiana, y es con quienes vamos a tener que hablar, porque ahí hay una ala muy dura que ha tratado de utilizar el empleo público como el pretexto para no darle las concesiones al gobierno para que resuelva de forma integral el problema del déficit fiscal. Ellos se han opuesto absolutamente a todo, y lo podemos documentar, porque ahí está con claridad. Siempre que ha habido alguna disposición para resolver un problema integral, se ha utilizado como pretexto el asunto del empleo público. Sin embargo, yo creo que lo que tendría que ocupar el tiempo es de este último año. Es un año, y además es un año muy difícil, entramos ya en campaña electoral. Creo que esta Asamblea Legislativa tiene una deuda con el país. Nosotros tenemos que discutir lo del proyecto que tiene que ver con el impuesto de la renta. El impuesto de la renta no se ha tocado desde hace 30 años, Otto. Es ahí donde nosotros tenemos que poner la atención. Ahí es una cuestión de justicia, pero si esa es la Costa Rica que heredamos, Otto. Si fue a principios del siglo XX que aquí se dijo que el rico pague como rico, eso es lo único que se está pidiendo. Pero también hay otras cosas pero no desviemos, porque es que de lo contrario, no, es ahí, es una reforma tributaria progresiva. Eso es lo que va doña Patricia, a arreglar. Pero también este gobierno está presentando una propuesta con un impuesto del IVA
que tiene una visión diferente. Bueno, es que el Frente Amplio se opone al aumento. Que tiene una visión diferente. Y cuando hablamos del aumento es justamente... ¿Y por qué diferente? Si es pasar del 13 al 15. Es que también hay otro esquema Otro que no se ha hablado. Y ampliar toda la base, ¿verdad? Se amplía la base. Sí, y eso significa de que hay mayor espacio para poder generar más ingresos, pero también el gobierno tiene la disposición de sentarse a negociar esa parte, lo que tiene que ver con el incremento. Pero también ahí hay otros elementos muy importantes que dan un concepto muy distinto del concepto tradicional del impuesto del valor agregado, en donde el objeto es de que pueda haber una redistribución de esos ingresos, una devolución a los sectores menos protegidos de la sociedad costarricense, con lo cual un impuesto que es típicamente regresivo, se le genera un componente progresivo que puede generar los equilibrios que se necesitan, porque también aquí hay otro tema muy importante y que no se ha tocado, que es el tema de las exoneraciones. Aquí tenemos cualquier cantidad de exoneraciones y la mayor parte de las exoneraciones... De eso nunca se acuerda, Otto Guevara. Y de la mayor parte de las exoneraciones que están, quienes se benefician no son los sectores que se utilizaron como el pretexto para darles mejores condiciones. Al final se terminan beneficiando los que tienen... En el tema de exoneraciones, un breve comentario, porque yo estoy en la Comisión de Hacendarios y el proyecto del Poder Ejecutivo está por allá. Claro, yo estaba en la Comisión de Hacendarios cuando ingresó. Y entonces vea qué interesante, qué es lo que dice el mismo ministro de Hacienda y el mismo Henry Mora, que es el representante del Partido de Acción Ciudadana en esa comisión. ¿Qué es lo que dicen? Que de aprobarse el proyecto de exoneraciones que envió el Poder Ejecutivo, el único aporte van a ser 20.000 millones de colones adicionales porque se le carga un impuesto a la Junta de Protección Social. En todo lo demás queda exactamente igual a como está hoy. Lo que hace es simplificar los procesos, uniformarlo todo, centralizarlo en la Dirección General de Hacienda. Eso es lo único que hace. Entonces, dejemos de alimentar falsas expectativas. Porque la gente cuando dice exoneraciones, bueno, quitémosle el régimen diferenciado de impuestos que hay sobre las zonas francas. En eso es en lo que están pensando. Si hacemos eso, se nos van todas las empresas. Y nosotros estamos absolutamente en contra de modificar el régimen de impuestos que hoy, del que gozan hoy las empresas que están en zonas francas. No, yo estoy de acuerdo con don Otto. Es, digamos, lo de este otro proyecto que tiene que ver con exoneraciones, también significaría, Otto, un ahorro, digamos, insignificante. Aquí lo central, y porque es lo que no se ha tocado en las últimas 3 décadas, es lo de la modificación del impuesto de la renta. Una invitación, invítenos a doña Patricia y a mí para hablar de esa reforma de la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien. Sobre la renta. Porque yo quisiera conocer qué es el pensamiento del Frente Amplio en esa materia. Yo voy a dar a conocer mi punto de vista, porque hay un proyecto planteado por el Poder Ejecutivo desde hace 2 años, la modificación a la ley del impuesto sobre la renta. Sobre renta, renta y ventas. Y exoneraciones. Muy bien. Que bueno, acaba de decir Otto Guevara que lo único que hace es cargar de impuestos a la Junta de Protección Social. El de exoneraciones. Sin embargo, no se puede dejar de omitir, no se puede dejar de omitir que el impuesto de las, o sea, que cuando se eliminan ciertas exoneraciones van a generarse mayores ingresos. Ya hay comentarios porque tenemos que ir cerrando. Así es, vamos a leer empezar con el algunos primero. de estos. Dice May Zamora a través del Twitter, porque no es hablar por hablar, dice Otto Guevara en RTN Noticias, que fue lo que hizo él con el proyecto de sociedades. También dice Mario Villalobos, se habla de empleo público que no resuelve, pero no se habla de las concesiones, donde se dan tasas actualización al 14% o más. Y dice Otto André, para empezar deberíamos eliminar la distinción entre empleados públicos y privados. Esta es la primera gran desigualdad. Todos somos empleados y todos debemos de ser tratados por igual. Los privados y públicos no deberían estar peleados, sino unirse sin privilegios para unos en contra de los otros. Bueno, estos son los comentarios. Nosotros ya tenemos que hacer una pausa y les agradecemos a los invitados de esta mañana. Rafael Lizano por vía telefónica, Albino Vargas de ALANEP, Otto Guevara del Movimiento Libertario, Patricia Mora del Frente Amplio y Marco Vinicio Redondo del Partido de Acción Ciudadana. Hacemos una pausa, ya venimos con Deportes.